Episodio número 3500. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este martes 28 de julio, aprendiendo del pasado, avanzando en el marco de esta lección número 5, todo para la gloria de Dios, con el texto a memorizar de 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 31. Así, si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 31. Y durante esta semana hemos visto diversas partes de esta lección número 5, todo para la gloria de Dios. El pasado sábado domingo estuvimos viendo conocimiento versus amor. Y ayer lunes veíamos amor desinteresado. Para hoy, martes 28 de julio, aprendiendo del pasado. Y recuerden que esta semana solamente estoy su servidor porque estoy en una misión en Guatemala y ya en la próxima semana la pastora Aris Polanco estará con nosotros. Y esta semana también hemos estado escuchando los poderosos comentarios pastorales del Dr. Luis Gregorio, y hoy no será la excepción. Recuerden que este programa no pretende, no ha pretendido ni pretenderá sustituir su devoción personal. Esto es un complemento, una ayuda, una guía para usted llenar su guía de estudio y de esa manera tener una referencia y comentar sobre todo cuando le toque en su iglesia local. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh, de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para captar el mensaje, para ponerlo en práctica y que esto se refleje en una bendición directa para todo el que nos rodea. También te pedimos que nos sigas ayudando cada día más a ser fieles hijos tuyos, no importando lo que suceda. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aprendiendo del pasado. Después de dar un tiempo de abnegación basado en su propia experiencia, Pablo se centra más concretamente en el tema de la idolatría. En cierto sentido, 1 Corintios capítulo 10 desarrolla la idea de 1 Corintios 9:27, donde Pablo comenta que se disciplina a sí mismo para no quedar descalificado. Quiere que los corintios sigan su ejemplo, pero Jesús es el modelo por excelencia. Eso es lo que dice incluso 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 1. Vayamos ahí, como dice 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahí está lo que dice 1 Corintios 11:1. A continuación se nos invita a leer 1 Corintios capítulo 10, los versículos del 7 al 11, para responder a la pregunta: ¿qué pecados cometió Israel en el desierto?
¿Y por qué los privilegios que les concedieron hicieron que esos pecados fueran aún peores? Acompáñame una vez más a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos en Primera de Corintios capítulo 10, los versículos del 7 al 11. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahí está lo que dice Primera de Corintios capítulo 10, los versículos del 7 al 11. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué pecados cometió Israel en el desierto? ¿Y por qué los privilegios que se les concedieron hicieron que esos pecados fueran aún peores? Aquí escribí: la idolatría, la fornicación, tentaron al Señor y murmuraron contra Él. A ellos, como pueblo de Israel, se les había dado señales inequívocas de que Dios era real y que estaba con ellos, lo que hacía peor su condición en comparación con las demás naciones. Esa es nuestra respuesta. En 1 Corintios 10, del 1 al 5, Pablo alude a la historia del pueblo de Dios en el desierto. La referencia a la nube y al mar nos recuerda la conducción, la presencia y la protección de Dios. A su vez, la comida y la bebida representan la provisión hecha por Dios. Pablo se refiere a la experiencia de Israel en la nube y el mar como un bautismo análogo al bautismo cristiano. Del mismo modo, al referirse a la comida y a la bebida, Pablo alude a la cena del Señor. Es interesante estos paralelismos que encontramos en Primera de Corintios y también en la historia del pueblo de Israel. En otras palabras, en Primera de Corintios 1:10 se enseña que, en cierto sentido, los cristianos están viviendo las mismas experiencias que el antiguo Israel. Sin embargo, Pablo recuerda la historia de Israel porque no quiere que ella se repita. A pesar de todos los privilegios que tenía el pueblo de Dios, muchos de sus integrantes deseaban cosas malas, como la idolatría, la inmoralidad sexual. No es de extrañar, pues, que ello no agradó a Dios. Y todo esto, obviamente, tiene que ver con una similitud muy particular que Pablo está viendo por adelantado y quiere evitar. A continuación, yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario pastoral del doctor Luis Gregorio, quien nos hablará complementando la segunda parte de El peligro de la idolatría. La palabra de amonestación del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en este renglón se aplica a nuestro tiempo y a nuestros días también. Elena de White, en el libro de Hechos de los Apóstoles, página 236, dice: por idolatría, él no se refería solamente a la adoración de ídolos, sino al servicio propio, al amor, a la comodidad, a la complacencia de los apetitos y a las pasiones. Por eso es que más adelante el apóstol exhorta directamente a los creyentes diciendo: por tanto, 1 Corintios 10:14, huid
Huyan de la idolatría. Téngale miedo a esto. Porque mira, esta es una insensatez, aceptar ídolos fabricados por los mismos seres humanos. No tenía ningún valor, ¿verdad? Ningún poder real. El apóstol Pablo le explica a ello en el caso de los hermanos de Corinto. Por eso que en el libro de Deuteronomio se reitera la prohibición de hacer imágenes o ídolos, explicando que Dios es un Dios celoso que exige adoración exclusiva. Mira, diríamos que todo a lo que tú le dedicas en esta vida más tiempo que a Dios, realmente es un ídolo. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, doctor, por este excelente comentario. Y muy cierto que la idolatría no tiene ningún valor real. Y dicha idolatría no se limita a un objeto. Como bien usted señala, que todo lo que le dediquemos más tiempo que a Dios es un ídolo. Y tristemente, el entretenimiento, los placeres mundanales, el amor al dinero, a las comodidades, al confort, entre otras cosas, nos están absorbiendo un tiempo especial que podríamos dedicar a la adoración a Dios. Es menester recordar que Dios es a quien le debemos todo, y por eso no debemos olvidar que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Es fácil señalar con el dedo al antiguo Israel y decir que cometieron faltas graves. Sin embargo, Pablo argumenta que los cristianos son susceptibles de caer en pecados similares, a pesar de su inmenso privilegio de conocer la historia de Cristo. Esto resulta claro en la advertencia en 1 Corintios 10:12, que dice que el que quiera o el que piense estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 12. Las palabras el que piensa sugieren que algunos en la iglesia no se daban cuenta de que corrían el peligro de caer en esos pecados. ¿Corremos el mismo riesgo hoy? Yo diría que sí. Hoy estamos incluso en un riesgo mayor que ellos, porque ellos obviamente tenían la historia de Cristo, pero fuera de eso, solamente aparte la de Israel. Pero nosotros tenemos la de Israel, tenemos la de Cristo y tenemos la de ellos. Yo dije hace unos días, y lo he dicho en varias ocasiones, que si los fariseos resucitaran, ellos nos dirían a nosotros hoy que nosotros somos más fariseos que ellos, porque ellos no tenían un mal ejemplo de otros fariseos anteriores a ellos, pero nosotros sí, y caemos a veces en lo mismo, colando el mosquito, tragándonos el camello, haciendo leña del árbol caído, agarrando las escrituras, solamente la parte que nos convienen, y muchas veces en el mismo ritualismo religioso. Muchas veces estamos como el levita o estamos como el sacerdote. Ninguno estamos prestando atención a lo que realmente importa en la adoración a Dios, y es que ésta nos transforme nuestros caracteres para que sean semejantes al de Cristo. Por ejemplo, el amor de Dios es lo más importante en nuestra relación con Dios, pero también el amor al prójimo. Si eso no se da, por más Biblia que leemos o que leamos, por más cultos que vayamos, por más ritos y por más ceremonias que completemos, eso no tiene valor, porque Dios está esperando que los adoradores le adoremos en espíritu y en verdad. Es eso lo que dice la Biblia, que Él a tales adoradores busca. Dios está buscando gente que le adore de corazón, gente que viva en este evangelio, no una teoría más, porque si es una teoría más, no perdamos el tiempo.
Pero si le vamos a dedicar el corazón, nuestra mente, nuestros talentos, nuestros tesoros, todo lo que tenemos y somos, entonces va a ser muy gustoso el cristianismo. Va a ser algo que vamos a poder apreciar, que vamos a disfrutar y no algo impuesto a ninguno de nosotros. El que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Quién de nosotros no ha experimentado la realidad de esa advertencia? ¿La he experimentado yo? Tú, él, ella, ellos, nosotros, ustedes, es decir, todo el mundo ha experimentado esa realidad. El hecho de que hemos querido estar firme, hemos pensado estar firmes, pero muchas veces hemos caído. Por eso necesitamos cuidar las avenidas del alma. Yo hablo mucho acerca de el principio de la contemplación debido a que es una de las necesidades que veo más tangibles. Muchas veces lo que contemplamos nos hace caer porque estamos contemplando lo que no vale la pena y es por eso que tenemos que aprender del pasado. La Biblia dice que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida para que a fin de que puedan resistir, tal y como lo dice 1 Corintios 10:13. Entonces, ¿por qué nos sigue resultando tan fácil pecar? Aquí escribí, porque las tentaciones son hechas a nuestra medida, ya que como bien dice la Biblia, Santiago capítulo 1 y el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De ese modo es fácil pecar, ya que pecamos con lo que nos gusta y no nos queremos apartar de ese pecado. Pero si confiamos en Dios y nos sometemos a Él, es decir, Jesús puede transformar nuestros gustos y deseos pecaminosos en lo que realmente le agrada a Dios. Esa es nuestra respuesta. Y aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido, valga la redundancia, aprendiendo del pasado, que de todo lo que hemos visto y oído podemos aprender. Pablo le dijo que aprendieran a los corintios de lo que habían hecho los del pueblo de Israel. Nosotros hoy debemos aprender de lo del pueblo de Israel, de lo de Corintios y de esa manera no caer en esos mismos errores y sobre todo pedirle a Dios que nos ayude a estar firmes para que no caigamos. Eso y más aprendimos en el día de hoy. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a no caer en la tentación, a que sin importar los desafíos que tengamos que enfrentar, que tú nos ayudes, que tú nos transforme esos gustos en cosas que te agradan realmente a ti. No en nuestras concupiscencias, no en nuestros delitos y pecados, sino en lo que te alaba y te glorifica. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este miércoles 29 de julio. Advertencia contra la idolatría. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 5, todo para la gloria de Dios.
con el texto a memorizar de 1 de Corintios capítulo 10 y el versículo 31. Así, si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. 1 de Corintios capítulo 10 y el versículo 31. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. Y también lo pueden hacer vía WhatsApp con su servidor al +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo, porque como misionero, juntos yo iré a predicar, porque nuestra cultura es evangelizar sin juzgar. Hay amor y paz en Cristo Jesús.